Aprendo en casa. ¿Cómo están, niños y niñas? ¿Cómo están ustedes, señores padres de familia? Una vez más, su amigo y maestro Luis Alvarado Cieza desde Aprendo en Casa. Bienvenidos, bienvenidas, estudiantes de tercer grado. Hoy, como siempre, acompañaré tu aprendizaje en el área de comunicación. Y el tema es: escribimos una receta saludable. Te animo a que te suscribas para recibir más videos educativos. Tu meta para hoy es escribir una receta saludable considerando los grupos y la porción de alimentos que deben servirse para compartirla con tus compañeras, compañeros, familiares y profesora o profesor. Niño, niña, ¿sabes tú cómo es una receta? ¿Alguna vez lo has visto? El día de hoy vas a escribir una receta, pero para que lo escribas y sepas cómo hacerlo, primero debes conocer cómo es una receta. Vamos a analizar una de ellas. Ahí tienes. Esta receta tiene como título locro de zapallo con pollo guisado. Esta receta fue escrito por Alex Ruiz. ¿Y para cuántas personas será esta receta? Ahí está. Acá dice que esta receta es para 4 raciones, o sea, para 4 personas. ¿Y sabes tú cuáles son las partes de la receta? Las partes de la receta son ingredientes y preparación. ¿Y qué viene en los ingredientes? Lee conmigo. 1,5 tazas de arroz, 1/4 kilogramo de papa blanca, medio kilogramo de zapallo macre, medio kilogramo de arveja fresca sin vaina, 4 cucharadas de aceite vegetal, 2 cebollas, un tomate, un diente de ajo, medio kilogramo de pollo, un trocito de queso y 3/4 taza de choclo desgranado. Si te das cuenta, niño y niña, aquí en los ingredientes se detalla los productos y la cantidad que se necesita para preparar el locro de zapallo. ¿Y qué se escribe en la preparación? ¿Qué se hace en la preparación? A ver, lee conmigo. Freír en el aceite vegetal el ajo molido, la cebolla y el tomate picado a cuadraditos. Incorporar las papas y el zapallo picado en cuadrados grandes. Las arvejas, agua y sal al gusto. Cocinar, al final agregar el queso. Mira, ese es el primer paso de cómo realizar la preparación. Segundo paso: limpiar, lavar, trozar en 4 presas al pollo, sazonar con sal y freír. Segundo paso, ¿habrá otro paso? Ahí tienes el tercer paso. Servir el locro de zapallo con el pollo, guisado acompañado con arroz graneado. Si te das cuenta, entonces, en la preparación se está empezando con una palabra. Mira, freír, limpiar, servir. Estas palabras indican que son acciones. Así es. Y cada acción o cada verbo, si te das cuenta, termina, mira, en ir, en ar, en ir. También acá, por ejemplo, dice lavar, en ar. Entonces, todos los verbos que vas a escribir tú o vas a utilizar para escribir tu receta van a estar escritos en tiempo presente. Te pregunto, niño y niña, ¿de qué trata este texto que acabamos de leer? Excelente, así es. El texto trata sobre cómo preparar el locro de zapallo. Qué interesante, ¿verdad? Siguiente pregunta: ¿qué partes tiene esta receta? Ahí lo tienes, tiene ingredientes y preparación. Esas son las 2 partes de la receta. Siguiente pregunta: ¿qué información acompaña la imagen? ¿Dónde está la imagen? Acá está la imagen. ¿Qué información lo acompaña? Acá, 4 raciones. Eso es lo que acompaña a la imagen. Siguiente pregunta: ¿en qué parte del texto indica acciones? ¿En qué parte del texto crees tú que están indicando acciones? Muy bien, en la preparación. Las acciones son freír,
limpiar, lavar, trozar, servir. Mira, son las acciones y ahí se indica en la preparación. Luego de haber analizado esta receta, ahora entonces vayamos a completar el siguiente cuadro. Vamos a completar este cuadro de acuerdo a la receta que acabamos de leer. Si tú tienes tu cuaderno a la mano, puedes poner en pausa el video y copiar lo que vamos a realizar acá. Título y característica de su escritura. Si tú te diste cuenta en el texto, el título tenía letras grandes, ¿verdad? Y además estaban en mayúscula. Eso es la característica del título que hemos leído en la receta. Imagen que aparece e información que la acompaña. ¿Qué imagen aparece? ¿Ya tienes identificado? Claro, la imagen representa un plato dividido en 3 partes con arroz, pollo y locro. ¿Y para cuántas era? Muy bien, para 4 raciones. Partes en que se divide el texto. ¿En cuántas partes se divide el texto? Lo acabamos de analizar. Muy bien, excelente. Ingredientes y preparación. Esas son las 2 partes del texto que acabamos de leer. Información que presentan estas partes del texto. En los ingredientes, ¿qué información nos ha brindado? En los ingredientes se presenta la cantidad de productos que se necesita y lo hemos analizado, ¿verdad? Y en la preparación, ¿qué información se presenta? En la información se presenta el procedimiento y los pasos para cocinar el locro de zapallo. ¿Para qué público habrá sido escrito esta receta? La receta ha sido escrito para cualquier persona que le encanta cocinar, entre ellos los cocineros, las cocineras o pueden ser para los chefs. Muy bien, excelente. Luego de haber completado este cuadro, ahora entonces vamos a planificar la escritura de tu receta. Así es, niño y niña, es momento de planificar cómo vas a escribir tu receta. Piensa en las siguientes preguntas. A ver, vamos a ver la primera pregunta. ¿Qué receta saludable escribiré? Tú, niño y niña, ¿qué receta saludable escribirás? Para esto te animo a que converses con un familiar. ¿Quién sabe en tu casa cocinar? ¿Quién es experto o experta en cocina? Pregúntale a esa persona acerca de una receta saludable que te puede ayudar para que tú puedas escribir esa receta. Luego, ¿qué vas a hacer? Vas a tener en cuenta qué grupos de alimentos estoy considerando. En la receta que tú quieres escribir, ¿qué grupos de alimentos quieres considerar? Por ejemplo, ¿vas a considerar verduras en tu receta? ¿Vas a considerar qué tipo de carne vas a considerar? Cereales, menestras, o vas a considerar también, por ejemplo, qué cantidad de aceite, qué cantidad de sal. Todos esos grupos tienes que considerar. Recuerda tu meta. En tu meta decía los grupos de alimentos que vas a considerar. ¿Qué también debes tener en cuenta? Segundo, ¿qué características tendrá el formato de tu texto? Claro, si te das cuenta, mira este texto que acabamos de analizar. ¿Qué características tiene este texto? Si te das cuenta, el título, mira, está con mayúscula y además está con un color, al igual que las partes de la receta. Ingredientes tiene un color y preparación tiene el mismo color. El texto presenta en los ingredientes, mira, ve, ahí está así es, con líneas. Tiene que haber líneas o viñetas en los ingredientes. Y en la preparación, ¿cómo está? Enumerado, paso por paso. Esto es lo que debes tener en cuenta en la característica al momento que tú vas a empezar a escribir tu texto. ¿Con qué información acompañaré las imágenes? Ahí tienes una imagen. ¿Con qué información se acompaña? Dice ahí 4 raciones. En tu caso, ¿para cuántas raciones será tu receta que vas a preparar? Ten en cuenta también lo siguiente. ¿Qué proporción de alimento de cada grupo recomendaré servir? Ahí tienes un plato en la cual está dividido en 3 partes. ¿Qué proporción de vegetales vas a servir? ¿Qué proporción de alimentos como cereales o carbohidratos vas a servir? ¿Y qué proporción de carne vas a servir? Mira, recuerda que también tu meta es eso, que debes tener en cuenta la proporción de alimento que tú vas a servir de cada grupo. También debes tener en cuenta
¿A quién pediré que me ayude a revisar tu texto? Así es, el texto que tú has terminado de escribir, ¿quién te va a ayudar a revisar? ¿Quién puede ayudarte en casa? ¿Tu mamá? ¿Tu papá? ¿Tu tío? ¿Quién? También ten en cuenta cómo o a través de qué medio lo difundiré. Cuando terminaste de escribir tu texto, tu receta, ¿cómo lo vas a difundir? Luego de haber planificado la escritura de tu receta, quiero que hagas lo siguiente. Dice ahí, recuerda, la receta es un tipo de texto instructivo. ¿Sabías tú eso, niño y niña? Que la receta es un texto instructivo. ¿Por qué un texto instructivo? Claro, un texto instructivo es porque se detalla paso a paso de cómo preparar algo y también se detalla los ingredientes o los materiales que se usan para preparar algo o elaborar algo. Eso es un texto instructivo. Y recuerda, la receta es un texto instructivo. Cuando tú empieces a escribir tu texto instructivo, indica de forma breve los pasos a seguir para preparar algo. Como ves aquí, por ejemplo, los pasos que se está escribiendo se está registrando de forma breve. No es muy extenso, no. De forma breve y preciso, debes tenerlo en cuenta eso. También al momento de que tú empieces a escribir tu texto instructivo, indica los pasos de manera ordenada a través de numeraciones. Como ves acá, 1, 2, 3. ¿Cuántos pasos vas a registrar para que indiques que estás preparando tu receta? Indica la lista de ingredientes, como ves ahí. Mira la lista y la cantidad que se necesita. Por ejemplo, acá se determina qué cantidad se necesita de arroz, qué cantidad de papa blanca, qué cantidad de zapallo. O sea, de cada ingrediente tienes que registrar la cantidad que se necesita. Ten en cuenta eso, niño y niña. Utiliza un lenguaje formal y sencillo. Claro, el lenguaje que emplees al momento de escribir tiene que ser sencillo y fácil de entender. Se acompaña de imágenes o ilustraciones. Recuerda, ya tienes en mente qué imagen colocar en tu receta. Ya sabes sobre qué vas a escribir en tu receta. Hace uso adecuado de mayúsculas y signos de puntuación. Acá estás viendo en la preparación, mira, mayúscula, termina punto aparte, hay coma, hay comas, mira, signos de puntuación, coma, acá también hay puntos apartes, punto. Mira, entonces ten en cuenta eso, las mayúsculas y los signos de puntuación al momento de escribir tu receta. Ahora es momento de escribir tu receta. ¿Qué dice ahí, niño y niña? Lee conmigo. Ahora escribe el primer borrador de la receta elegida considerando la planificación y las características del texto instructivo. Acompáñalo con imágenes o ilustraciones. Observa el formato. Esto lo que vas a ver aquí, niño y niña, es un formato. En tu cuaderno vas a seguir esta secuencia para que puedas seguir completando y empieces a escribir tu primera borrador de tu receta. ¿Ya estás listo? A ver, entonces empieza a escribir el título de tu receta. Por ejemplo, esta receta, ¿cuál era su título? Locro de zapallo con pollo guisado. ¿Cuál es el título de tu receta? ¿Sobre qué vas a escribir? Empieza a escribirlo ahí, niño y niña, tú puedes. Luego, acá vas a escribir la lista de ingredientes. Donde ves estos puntitos, quiere decir que son lo que tú vas a tener que registrar, la lista de ingredientes, como estás viendo en este lado de acá. Acá tuvo líneas en cada ingrediente, acá tienes puntitos. Recuerda que en este rectángulo de color amarillo debes colocar ingredientes. Y no solamente quiere decir que son esta cantidad de puntitos. Pueden haber más viñetas o más puntos donde tú indiques todos los ingredientes que necesitas para preparar esta receta o este plato que tú has elegido. Recuerda que también en este rectángulo debes escribir ¿qué cosa? Muy bien, la preparación. Una vez que escribiste preparación, empieza a enumerar, mira, cuántos pasos te llevará para que prepares esta receta. Recuerda que se debe empezar con verbos: freír, calentar, sancochar, con verbos. Y recuerda que esos verbos son acciones, así como ves acá: freír, limpiar, lavar, servir. No te olvides elegir una imagen para tu receta que estás escribiendo.
Y también no te olvides escribir tu nombre porque tú eres el autor. Espero que hayas seguido la secuencia de esto y hayas terminado tu texto. Esto es el primer borrador. Una vez que has terminado de escribir tu primer borrador del texto, ahora es momento de revisar tu receta. La primera borrador que escribiste. ¿A quién puedes pedirle ayuda? Claro, invita a un familiar a que te apoye en la revisión de tu primer borrador. Entrégale los criterios o indicaciones de valoración para que revise tu texto. Menciónale que tu receta es un texto instructivo. Esto es lo que le debes dar a tu familia que te va a ayudar a revisar tu receta. Esto lo debes copiar en un cuaderno o en una hoja y copiarlo para que le entregues a un familiar y te ayude a revisar. Por ejemplo, el primer criterio o la primera indicación. Coloqué el título de la receta. Tu receta tiene título. Si tiene, excelente. Tu receta indica brevemente los pasos a seguir para su preparación. Si está, entonces colocará sí. Indiqué los pasos de manera ordenada, 1, 2, 3, enumeradas. Si está, correcto. Indiqué la lista de ingredientes, qué cantidades que se necesitan. Si necesitas agua, qué cantidad de agua. Si necesitas lentejas, qué cantidad de lentejas o menestras. ¿Está eso en tu receta? Si dice la cantidad y la lista de ingredientes, entonces colocarás sí. Consideré los diferentes grupos de alimentos. Si lo hiciste, entonces colocarás sí. Señalé la porción de alimento que tiene que servirse. Dice qué cantidad se tiene que servir. Porque recuerdas que eso era tu meta, la porción. 1/4 de lentejas, 1/4 de una presa de pollo. ¿Dice eso? Si no dice, tienes que corregirlo. Utilicé un lenguaje formal y sencillo. Consideré los verbos con que se inicia cada uno de los pasos. En la preparación dice o empieza con verbos. Si empieza con verbos, entonces será sí. Acompañé la receta con imágenes o ilustraciones. Usé la mayúscula y los signos de puntuación correctamente. Verifica si tienen todo eso. Escribí mi nombre como autora o autor de la receta saludable. Esto son las indicaciones que tu familiar, cuando evalúe tu receta, debe tenerlo en cuenta. Si colocó hay algo en no, quiere decir que tienes que corregir, tienes que revisar de nuevo tu receta. ¿Por qué? Porque vas a escribir la versión final de tu receta, de acuerdo a las indicaciones como te dio o manifestó tu familiar, y según las correcciones que tienes que hacer, vas a escribir de nuevo la versión final de tu receta. Con los aportes de tu familiar y la valoración de los criterios de revisión de tu texto, escribe la versión final de tu receta saludable e incluye las correcciones y sugerencias recibidas. Así es. Toma el tiempo que necesites para realizar las correcciones necesarias. No te apresures, así es. Tómate el tiempo, revísalas correctamente con el tiempo necesario para que puedas hacerlo bien. Recuerda acompañar con imágenes o ilustraciones tus recetas. No te olvides de eso. En familia, al finalizar de escribir la versión final de tu receta, reúnete con tu mamá, con tu papá, con todos los integrantes y compárteles tu nueva versión de la receta saludable. Entrégales para que ellos lo puedan leer. Explícales cómo está organizada y las características del texto. Explícales por qué has escrito con mayúscula tu título, por qué le pusiste a tu título de esa manera. Además, cómo están las imágenes, por qué has elegido esas imágenes, qué ingredientes has utilizado y la forma que se preparó o se necesita para preparar esa receta. Mira, explícales. Resalta principalmente la combinación de los grupos de alimentos que contienen tu receta. Sí, es muy interesante que tú les digas que es necesario que en cada plato se sirva la mitad de verduras, porque eso lo hemos aprendido anteriormente. 1/4 de carbohidratos y 1/4 de proteínas. Explícale todo eso, así como las porciones que deben tener en cuenta al momento de servirlos en el almuerzo. Eso es lo que debes hacer, niño y niña. Luego de esto, ahora sí es momento de reflexionar sobre tus aprendizajes que has logrado el día de hoy. Recuerda tu meta, escribir una receta saludable considerando los grupos y porción de alimentos que deben servirse.
para compartirla con tus compañeras, compañeros, familiares, profesor o profesora. Este criterio vas a tener que hacerlo en tu cuaderno, este cuadro, según los criterios vas a tener que evaluar. He tenido presente mi meta de aprendizaje. Cuando has escrito tu receta, has tenido en cuenta tu meta, que debería estar incluidos los grupos de alimento, la porción que se debe servir. Si lo hiciste, entonces colocarás en lo logré. Escribí una receta saludable. Si lo hiciste una receta saludable, entonces vas a escribir o marcarás lo logré. Organicé mis ideas en relación a los grupos de alimentos. De acuerdo a los grupos de alimentos organizaste tus ideas. Consideré las características del formato del texto, con título, tiene ahí imagen, tiene ingredientes, tiene preparación, las cantidades de alimentos o de ingredientes que se va a usar. Si tiene, entonces lo lograste. Acompañé la información con imágenes o ilustraciones. Consideré la porción de alimentos de cada grupo recomendable a servir. La porción, qué cantidad de proteínas, en el caso de carnes, qué cantidad de carbohidratos. ¿Consideraste eso? Corregí mi primera versión con los aportes y valoración de los criterios de revisión de la receta. ¿Corregiste tu receta final? Tu texto final, teniendo en cuenta los aportes que te dio tu mamá o tu papá, la persona que revisó, y la valoración que le dieron. Si lo corregiste de acuerdo a eso, entonces registrarás en lo logré. Propuse la forma y medio de difundir mi receta saludable. Propusiste con qué medio lo vas a difundir. Si lo lograste, entonces excelente. Eso es todo por el día de hoy, niño y niña. Gracias por estar atento y prestar atención y mirar todo el video. Te agradezco. Te animo a que te suscribas. Si aún todavía no lo has hecho, te suscribes y eliges la campanita para recibir los videos de manera automática. Cada vez que subo al canal un video te va a llegar siempre y cuando elijas la campanita. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos. Chao, cuídate. Un abrazo de tu amigo y maestro Luis, que te quiere mucho.